nuestra fe es del perdón. No podemos tener rencores y odios con el hermano. Tal vez escuchamos de niño las frases que nos enseñaban nuestros padres cuando nos enseñaban el Padre Nuestro y nos invitaban a llamar a Dios Padre que está en los cielos, así como Cristo nos enseñó. Y decíamos: Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Queridos hermanos, nosotros a veces de pronto no nos damos cuenta de la condición que le ponemos a Dios: perdónanos como nosotros perdonamos. Como si le dijéramos: Señor, si no soy capaz de perdón, tú que eres bondadoso y misericordioso, no tienes por qué perdonarme. Y la oración de nuestros padres era: no reces el Padre Nuestro si no sabes perdonar, porque en el cielo no cabe ni rencor ni enemistad. Solo en el cielo cabe el perdón, la misericordia, el amor de Dios. Hemos escuchado mucho en estos últimos años en el ministerio petrino del Papa Francisco esa palabra de que pidamos perdón, de que Dios no se cansa de perdonar, de que Dios es bondadoso, que Dios no recuerda nuestros pecados, dice el Salmo: si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infunde respeto. En el Sermón de la Montaña, nuestro Señor nos invita también a ser misericordiosos, a que perdonemos de corazón. Y alaba el Señor al que tiene un corazón grande, un corazón en el que caben todos, en el que no hay rencor, en el que se olvida, en el que se ama hasta el extremo como Él nos amó. Y dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nos está invitando a abrir nuestro corazón, a perdonar como Él nos perdona. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, es un capítulo de la comunidad que nos enseña a orar, a invocar al Padre. Pedro le pregunta al Señor: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre. Y después les relató aquella comparación con el reino de los cielos, dice, de un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores y que cuando comenzaba esa tarea le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Dijo: vaya, véndanlo a él y a su mujer y que pague la deuda. Y le suplicó: Señor, dame un plazo y te lo pagaré todo. Dice el Santo Evangelio que el rey le perdonó, lo dejó ir, se compadeció de él, tuvo entrañas de misericordia y le perdonó la deuda. Pero aquel hombre a la salida se encontró con un compañero que le debía 100 denarios. Una cosa pequeñita, casi insignificante, una deuda insignificante en comparación con aquel capital inmenso que le debía a su señor. Y lo ahorcaba, casi ahogándolo. Págame lo que me debes. Lo hizo meter en la cárcel cuando el otro le pedía un plazo hasta que le pagara la deuda. El Señor se disgustó
y lo mandó llamar. Cuando se dio cuenta y le dice: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y escuchamos la sentencia. Él dice que el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara la deuda. Termina la sentencia del Santo Evangelio de nuestro Señor diciendo: vuestro Padre perdonará, el Padre nuestro no nos perdonará cuando nosotros no seamos capaces de perdonarle al hermano. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Nuestro Señor nos ha perdonado y nos sigue perdonando, y es misericordioso. A la mujer pecadora y a muchos que en el Evangelio el Señor levantó y curó, les dijo: vete en paz. A la mujer pecadora no la juzgó, le perdonó, le dijo: vete en paz, no vuelvas a pecar. Y es lo que nos pide el Señor a nosotros, que no lo volvamos a ofender, que nos esforcemos, que le pidamos a Él la gracia de ser fieles, de perseverar hasta el final, de amarlo y de amar a los hermanos, de perdonar de todo corazón, porque el perdón es la mayor expresión del amor, así como Cristo entregó su vida por nosotros, porque nos amó hasta el extremo, porque perdonó nuestros pecados. Segunda palabra. Te aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 40-43. Pero el otro malhechor intervino para reprenderlo diciendo: ¿ni siquiera temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Lo nuestro es justo, pues estamos recibiendo lo que merecen nuestros actos. Pero éste no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo: te lo aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Todos en contra, ninguno a favor. Un panorama difícil y oscuro. Desde el momento de su condena, Jesús es conducido con la cruz a cuestas, acompañado de un pueblo enardecido que lo insulta, lo ultraja y lo desprecia. Muchos gritan lo que otros gritan sin saber por qué lo hacen. Se dejan llevar por la histeria del momento. La cruz, sin duda, era una condena pública dolorosa y cruel. A los peores criminales les obligaban a llevar su propia cruz. Y el hecho de que dos malhechores hubieran sido crucificados con él mostraba la máxima crueldad de los romanos. ¿Quién iba a pensar que de todos los que en este fúnebre escenario se encontraban, fuera uno de los condenados el que expresara piedad y misericordia? Uno de los sentenciados a muerte reconoce la mirada de amor de quien ante el mismo suplicio había ya pedido perdón para sus ejecutores.
El Evangelio de San Lucas no identifica a estos malhechores. Solo dice que ya crucificados, uno de ellos lo insultaba esperando redención, pero teniendo la misma actitud de los demás, ultrajando y despreciando. El otro, al contrario, entendió desde su propio sufrimiento la pedagogía de Dios. El camino hacia su reino, que tanto predicó Jesucristo a lo largo de su vida pública, no era el odio, ni el rencor o el ultraje. Lo que el Mesías estaba mostrando desde la cruz era una transformación real, una nueva manera de actuar que empieza por reconocer al otro. ¿Qué pudo haber pasado en el corazón de este malhechor? ¿Qué experiencia vivió al contemplar a Jesucristo crucificado? Su vida estaba por terminar, pero la esperanza le llegó en el último momento, porque fue capaz de reconocer que Dios nos ofrece el derecho a una segunda oportunidad, sin importar los errores o equivocaciones. Podemos aprender, reaprender y reinventar nuestra vida una y otra vez, sin considerar los fracasos o la destrucción que hayamos hecho de nuestra vida o en la vida de los demás. ¿Qué conmovió a este malhechor? Seguramente la noble actitud del rey de los judíos, que acepta los ultrajes con la mirada del amor, que no reaccionó con la prepotencia de quien se considera el dueño del universo, sino que manifestó su poder con la humildad del siervo doliente que entrega su vida, pensando siempre en el bienestar de los demás y no solo en el de sí mismo. Qué importante es que en este momento de incertidumbre, sufrimiento y dolor, podamos darnos la oportunidad de mirar el mundo con ojos diferentes. No podemos dejar de reinventar nuestra vida. Las pruebas son las medidas de nuestro ser. Debemos ser capaces de encontrar un nuevo rumbo en todo momento, así algunos lo crean perdido. Este malhechor, al lado de Jesús, le enseñó a la humanidad que se puede reconstruir de las cenizas, pero lo que no se puede es cometer los mismos errores. Nos mostró que se puede ganar la salvación con el último aliento, cuando se acepta y se reconoce el poder de Dios por encima de la orgullosa prepotencia del hombre. Conversión significa cambiar de rumbo, mirar al otro lado del horizonte, ver con esperanza lo que se consideraba perdido. Qué majestuosa bondad de Dios, que nos muestra en medio de la tragedia el resplandor de la esperanza, que nos permite usar la razón y la voluntad para poder redireccionar el camino, buscando siempre un mejor mañana, pero sin caer en la tentación de olvidar tan rápido lo que hoy estamos viviendo. Debemos imitar la actitud de un hombre que al reconocer su debilidad y pequeñez, dirige su mirada al Creador y lo reconoce como el Rey que le puede dar la salvación. Nuestros ojos se han volcado a Dios y de Él solo recibimos esperanza, porque todo quien desea el reino lo puede tener. Pero debemos ser responsables y aprender de nuestros errores para nunca más encontrarnos en este suplicio. Hoy más que nunca, la humanidad herida de muerte levanta su mirada para contemplar en la cruz a Jesucristo, el Redentor del mundo, y susurrándole al oído, desde la intimidad de la fe, resguardada en sus hogares, le dice esperanzada: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La respuesta de Dios es una sonrisa misericordiosa que enciende una luz resplandeciente para todos.
y con los brazos extendidos en la cruz para cobijarnos en la esperanza de un mañana renaciente, nos dice sin retardo: te lo aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquí no termina todo, al contrario, todo reinicia, pero ahora con el profundo aprendizaje de quienes, mirando hacia atrás, hemos comprendido cuál es el verdadero sentido de la vida y cuáles son las mayores expresiones del amor. Amén. Tercera palabra. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Juan 19, 26, 27. Oh, cuán triste y afligida estaba la madre herida, de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del hijo amado la pena. Estos versos reflejan los sentimientos en la escena del Calvario, la profecía de Simeón en el templo: y a ti una espada te atravesará el corazón, se cumple en aquella mujer fidelísima que permanece en pie junto a su hijo que pende clavado en la cruz. Esta escena, aunque cruenta, pone de manifiesto el inmenso amor entre Jesús y María, su mamá. Sí, allí se manifiesta cuánto se amaban, porque el amor de los amores nos estaba dando la mayor prueba de amor, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Un amor que llevó a María a permanecer en pie, con el corazón traspasado y el alma llena de pena, pero en pie, junto a su hijo, sin huir ni esconderse, como siempre, valiente y fiel. Cristo crucificado, que había experimentado de modo especialísimo el amor de su madre, sigue entregando todo. Con sus palabras dirigidas a María y al discípulo, establece una nueva relación que ahora será entre María y la Iglesia. Y desde aquel momento, el discípulo la acogió en su casa. A través de los siglos, esto ha significado, desde aquel momento, en cada casa de un discípulo de Jesús, recibimos con gozo la presencia amorosa de la Virgen Madre. ¿Quién hubiese podido imaginar que en medio de tanto sufrimiento surgiera el consuelo y la fortaleza? ¿Quién hubiese podido pensar que ante la muerte surgieran nuevas experiencias de vida? Sí, así lo quiso Cristo en aquel momento al darnos a María como Madre de la Iglesia y de todos los hombres de todos los tiempos. La hemos sentido cerca, como refugio de los pecadores, tan necesitados de misericordia, consuelo de los afligidos por el peso de la propia cruz, salud de los enfermos, frágiles por naturaleza, y auxilio de los cristianos fieles al Evangelio de Jesús. Hoy también quiere el crucificado que renovemos nuestras relaciones, aún en medio de la angustia, el temor, la enfermedad y la muerte. Y es desde la cruz desde donde el Señor Jesús testimonia la medida de las nuevas relaciones, cimentadas todas en el mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y qué medida nos ha puesto? Hasta la cruz, venciendo el pecado y la muerte. Nuevas y renovadas relaciones. En primer lugar, cada uno consigo mismo.
venciendo el egoísmo que no nos permite reconocernos iguales a los demás, eliminando la soberbia que nos enceguece en la falacia de creernos la medida de todas las cosas, superando la autosuficiencia que no nos deja ayudarnos unos a otros. Necesitamos que crezca la humildad, la conciencia de nuestra fragilidad, el discernimiento, el equilibrio y la sensatez. En segundo lugar, crear nuevas relaciones y renovar aquellas que hemos vivido hasta ahora con los otros. Una humanidad hoy encerrada en sus casas debe concentrar su mirada de nuevo en la familia. Una mirada renovada que nos ayude a redescubrir la riqueza del perdón, del valor de la palabra, de las promesas cumplidas, de la caricia afectuosa, de la fidelidad, del valor maravilloso de la vida humana, de la creatividad para renovar los afectos, del tiempo para compartir, del cuidado del enfermo, del diálogo sincero y de la confianza. Una humanidad temerosa por pronósticos desalentadores por una crisis económica inevitable está llamada a crear relaciones nuevas entre naciones y dentro de cada país, superando las barreras para hacer una opción preferencial por los pobres, para quitarse el maquillaje de las apariencias y vivir la autenticidad de la verdad, de la justicia y de un desarrollo que procure el bien de todos. Es necesario erradicar de raíz la corrupción, la indiferencia, la avaricia, la división política, para ser capaces de sembrar solidaridad, caridad, generosidad y así vivir como hermanos, reconociendo que todos somos importantes. Esto incluso nos permitirá renovar nuestras relaciones con la naturaleza, que no es solamente la despensa del egoísmo humano, sino la casa de todos. Ojalá en el futuro la historia cuente que al encerrarnos en nuestras casas se abrió el corazón de la humanidad para cuidar juntos nuestra casa común, la tierra. Así se comprenderá lo que el Papa Francisco afirmó en Laudato Si. Todo está relacionado y el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. En tercer lugar, estamos llamados a renovar nuestras relaciones como iglesia. Todos los bautizados, ministros consagrados, religiosas y laicos, sin excepciones. La nueva evangelización no puede seguir siendo una reflexión que se limite a documentos de profunda visión eclesial. Debe transformar la vida de cada persona y contagiar a todos del amor a Cristo. Necesitamos vivir la experiencia de iglesia sin quedarnos únicamente en muchas realidades exteriores que son buenas, pero no necesariamente esenciales, y yendo a lo verdaderamente importante, el anuncio y la experiencia personal y comunitaria de un Dios que nos ama, que perdona nuestros pecados y que nos salva en la cruz. Una fe vivida desde la familia, iglesia doméstica, donde no se enseña solo a recitar de memoria una oración, sino a través de la oración y la práctica constante de la misericordia, aprendamos a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, cobijados por el consuelo maternal de María, que nos muestra siempre el camino de la felicidad verdadera, como a los servidores en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. Lo más importante, una renovada relación con Dios, tan profunda como la relación de María con su Hijo. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. María siempre permaneció en el amor, cuidando, contemplando y amando el amor. Ese misterio de amor que conmemoramos en cada Eucaristía, que fortalecemos en la oración, que meditamos en la lectura orante de la palabra, pero especialmente lo hacemos concreto en la caridad. Si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso,
pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. De allí se avivará la caridad, que nos debe impulsar a hacer las cosas bien y a hacer el mayor bien posible. Pues quien se ocupa haciendo el bien no tendrá tiempo ni de pensar ni de hacer el mal. Así haremos brillar la luz de Cristo como Él nos lo pide en el Evangelio. Brille así su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Pidamos hoy al Rey de la Cruz que su misericordia reine en la vida de toda la humanidad, hoy cobijada en el amparo maternal de María, nuestra Madre, para que renovados todos por el amor, busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Imploremos con fe íntegra e inamovible la intercesión y el consuelo maternal de María, uniéndonos a la voz del Papa Francisco para pedir por el fin de la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseche las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras que Jesús dirige al Padre en la cruz son las primeras palabras que encontramos en el Salmo 22. Allí el salmista acude a Dios en medio de las adversidades, manifestando la sensación de sentirse abandonado por Dios, pero al mismo tiempo la conciencia cierta de su presencia. Este salmo es una invocación a Dios que parece lejano, que no responde, que parece ausente. Por eso dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De día te grito y no me respondes, también de noche y no me atiendes. En la oración del salmista se alterna la realidad angustiosa del presente con la memoria consoladora del pasado. Por eso dice:
pero tú eres el Santo entronizado en medio de la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres. El orante evoca su propia historia con el Señor y a pesar del sentimiento de abandono, reconoce una cercanía que lo hace decir: desde el seno de mi madre, tú eres mi Dios, haciendo así una profesión de fe que va más allá de la duda y del abandono, transformando su lamento en alabanza. Estas palabras en boca de Jesús expresan la desolación que está enfrentando, el abandono, el drama de la muerte. Por eso grita al Padre y ora consciente de la presencia de Dios, aún en esta hora, en el momento extremo. Cuando Jesús se acerca al momento de la muerte, aparece la oscuridad, que es signo de la actividad del mal, pero también de una misteriosa presencia y acción de Dios que es capaz de vencer toda tiniebla. En esa hora, Dios está presente y no abandona. Tampoco a nosotros Dios nos abandona. Él siempre está presente, incluso en este momento difícil de nuestra vida, en el cual nos preguntamos: ¿Dios nos ha abandonado? O más bien debemos preguntarnos: ¿somos nosotros quienes hemos abandonado a Dios? Así como nos lo recuerda el profeta Jeremías: me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Hemos abandonado a Dios y no sabemos reconocer su presencia, porque nos hemos dejado llevar por el pecado. Hemos olvidado nuestras raíces, nuestra fe. Olvidamos que la vida es un don precioso de Dios y que nadie puede suprimir la vida de otro ni ayudarle a morir. Hemos abandonado a Dios en nuestra familia, célula fundamental de la sociedad. Olvidamos que la familia es uno de los tesoros más importantes, escuela de fe, donde se transmiten los valores fundamentales y que se ve afectada por muchas situaciones, entre ellas el relativismo y la cultura de lo efímero, que quiere redefinir la institución sagrada del matrimonio. Hemos abandonado a Dios porque no hemos sabido reconocerlo en nuestros hermanos, especialmente en los enfermos, los excluidos, en las víctimas de la violencia, en los campesinos, en los encarcelados, en los migrantes, en los pobres, como nos lo recuerda este año nuestro proceso evangelizador. Hemos olvidado que en ellos está la presencia viva de Jesús, porque hemos caído en el egoísmo, la indiferencia, la injusticia, el deseo de poder, la corrupción que es raíz de la pobreza, la avaricia, como nos dice San Pedro Damián: igual que la leña nunca sacia el fuego, del mismo modo el dinero acumulado nunca sacia el ardor de la avaricia. Hemos abandonado a Dios porque no hemos sabido reconocer su presencia en la obra creadora. La tierra está herida. Abusamos de nuestra casa común. Destruimos lo que Él nos ha dado, porque la naturaleza es saqueada, los bosques desaparecen y aparece la sequía y escasez de agua, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación, el cambio climático. Hemos olvidado que tenemos la tarea, la misión de cuidar la creación. Nos olvidamos
que el Señor nos confió la tarea de dominar la tierra, que no significa explotarla, sino cultivarla, protegerla y cuidar de ella. Tal vez hemos abandonado a Dios, pero también en este tiempo que vivimos, esta pandemia nos puede ayudar a volver a Dios. Se puede convertir para nosotros en ocasión de renovación y de comenzar una vida nueva, más sencilla, no tan devastadora, más justa, más solidaria. Es un tiempo para volver a nosotros mismos y sentirnos hijos de Dios. Un tiempo para alejarnos de todo aquello que hace mal y que atenta contra el don sagrado de la vida. Un tiempo para redescubrir la importancia de nuestra familia. Un tiempo en el que la naturaleza misma con su actuar nos está mostrando que la estamos destruyendo y que no estamos cumpliendo nuestra misión. Es un tiempo para salir de nuestro egoísmo y reconocer que somos hermanos, que somos valiosos y que es necesario orientar el camino de nuestra vida hacia Dios. En esta noche de Viernes Santo en que meditamos el misterio de la cruz y conscientes de esta situación que vivimos, en la que se hace presente la angustia, la incertidumbre y la preocupación, también como el salmista podemos tener la tentación de sentirnos abandonados por Dios, pero al mismo tiempo debemos tener la conciencia cierta de su presencia viva y salvadora entre nosotros. Tenemos una historia personal con Dios que nos lleva a reconocer una cercanía tan grande que nos hace decir junto al salmista: desde el seno de mi madre, tú eres mi Dios, no te alejes de mí. Es la profesión de fe que hace que nuestro lamento se convierta en alabanza. Debemos sentir la cercanía, el amor y la ternura incomparable de Dios, que nos da una seguridad que va más allá de la duda, de toda oscuridad y desolación. Como Jesús, sintamos la presencia de Dios Padre, aún en esta hora, en la que se siente el drama de la muerte, en el momento que parece que Dios está en silencio. Debemos orar abandonándonos en sus manos. Que la oración de Jesús en la cruz nos enseñe a dirigirnos a Dios con la convicción de que Él está siempre presente y nos escucha. Que sintamos en medio de la tempestad una misteriosa presencia y acción de Dios que es capaz de vencer toda tiniebla. Debemos estar convencidos de que Dios se hace presente en cada uno de nosotros y en nuestros hermanos, ayudándonos a afrontar esta dificultad con fe, con amor y con esperanza. Sabemos que el Señor está cerca de los que lo invocan sinceramente. Por eso podemos decir hoy como el salmista: confío en Dios y alabo tu palabra. Confío en Dios y no siento miedo. El Señor nos ha dicho: no te dejaré ni te abandonaré. Así que podemos decir confiados: el Señor es mi ayuda, no temeré. El Señor es mi pastor, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi protector. Y podemos escuchar esta noche al Señor que nos habla a través del profeta Isaías: no temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Así sea.
Quinta palabra, tengo sed. Del Evangelio según San Juan. Después de esto, Jesús, sabiendo que todo se había consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Antes de suceder la gran paradoja en el misterio de la cruz, es decir, la muerte de quien es la vida, se da otra gran paradoja en la cruz. Quien es el agua, tiene sed. En la experiencia humana, la sed es una necesidad fisiológica, una sensación física que se da por la ausencia de agua en el cuerpo, lo cual quiere decir que la sed necesariamente supone el agua y viceversa, ya que son dos términos complementarios, aunque opuestos. La primera y la última página de la Escritura ponen el agua como elemento dominante, el principio de todo y el final de los tiempos están marcados por la realidad del agua. El Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, nos dice el libro del Génesis. Y el libro del Apocalipsis nos dice, el ángel me mostró un río de agua viva, transparente como un cristal. Pero misteriosa y místicamente, agua y sed aparecen ya conjugados al inicio y al final de la Escritura. El segundo relato de la creación nos dice que la tierra era árida y estéril, porque Dios no había hecho llover sobre la tierra, pero a su vez un manantial brotaba de la tierra. Aquí se encuentran la aridez, la sequedad, podríamos decir también la sed con el manantial. En el último libro de la Biblia escuchamos la invitación, el que tenga sed que venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida, donde sed y agua nuevamente se encuentran. Al inicio de la creación hubo agua, y también al final de la creación habrá agua. Hubo agua al inicio de la vida pública de Jesús en su bautismo, y agua al final de su vida, pues de su costado brotaron sangre y agua. Hubo agua al inicio de nuestra vida como cristianos en el bautismo, y el agua hará presencia al final de nuestra vida, cuando seremos asperjados con agua bendita el día de nuestras exequias. Por otra parte, también hubo sed al inicio de la creación y habrá sed a su final, sed de Dios. Jesús sintió, además de hambre, sed en el desierto antes de su vida pública, y también sintió sed en la cruz al final de su vida pública. También el cristiano siente en su vida, tanto al inicio como al final de ella, sed. Agua y sed son dos realidades que se suponen entre sí, pero que no se identifican, más aún, son casi que contrarios. Sin embargo, en Jesús, en esta noche, las dos se encuentran, pues el que se reveló como el agua de vida hace algunos domingos, al decirle a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Hoy, en cambio, paradójicamente, tiene sed. En él se encuentran la sed y el agua. Las dos realidades casi se identifican. Con todo, esta sed expresó y sufrió, que Cristo expresó y sufrió, no solo fue para que se cumpliera la Escritura, sino para que nosotros nunca jamás tengamos sed, puesto que el Señor con esta expresión evoca los albores de la creación y asimismo el final de los tiempos, cuando todos seremos saciados plenamente por Él, el agua de vida. En el Hijo sed y agua se concilian, pues Él es la expresión de la sed del amor del Padre por nosotros, pero a la vez Él es el agua que el Padre ofrece a la humanidad para calmar nuestra sed.
Ya no es el rico del Evangelio que, estando en el infierno, sentía sed en medio de las llamas por su injusticia, sino que es aquel quien se hizo pobre por nosotros, los nuevos Lázaros, y abriéndonos las puertas del cielo, siente sed a causa de su justicia. Por sus llagas hemos sido curados, y por su sed hemos sido saciados. Queridos hermanos, Jesús quiere que nos saciemos de Él, que es la fuente de agua viva, pero también tiene sed de nosotros, de nuestra fe, de la misericordia para con el otro. Quiere que tengamos sed para entender que como Él también hay muchas aguas con sed. Los vientres maternos, hechos para acoger la vida, tienen sed de vida, a fin de que en ellos se les deje desarrollar y no se les destruya con el aborto. La familia, célula vital de la sociedad, tiene sed del verdadero amor, para que no se tergiverse en ella con falsas ideologías el proyecto original del Creador. El matrimonio, sacramento de amor, tiene sed de fidelidad y de castidad. Los ancianos, fuente de sabiduría, tienen sed de buen trato, de consuelo, que se les tenga en cuenta y que no se les aísle ni abandone en un ancianato o que se les quiera eliminar. Los niños, expresión de pureza, tienen sed de amor puro para que no se les corrompa su inocencia. Nuestros jóvenes, presente y futuro de la sociedad, tienen sed de esperanza y oportunidades para que no se les trunquen sus ilusiones. Las universidades, templos del saber, tienen sed de la verdadera verdad. Nuestras comunidades, cuya esencia ha de ser la búsqueda del bien común, tienen sed de justicia social e igualdad de oportunidades. Nuestros ríos, mares, quebradas, lagos y lagunas tienen sed de aguas puras no contaminadas. Los pobres, la riqueza de la Iglesia, tienen sed de nuestra caridad, especialmente en este tiempo de crisis. Hoy nosotros, creados para la vida, tenemos sed de salud en medio de esta pandemia. Por eso, hoy, hermanos, unámonos a la voz del salmista y digamos: como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Amén. Todo está cumplido. Meditemos esta palabra a la luz de la experiencia del discípulo amado. Jesús ha mostrado la gloria del amor del Padre al extremo, ante la miseria del corazón humano que desconoce el amor infinito de Dios. La cruz para el evangelista, Jesús en la cruz, es un lugar importante para el hombre. El evangelista quiere ubicarnos en el Gólgota. Es un lugar elevado, un lugar que puede determinar la mirada y la mente de quien lo contempla. También Él nos precisa la hora, hacia la hora sexta, hora de la preparación de la Pascua, en la cual se inmola el Cordero Pascual. En este mismo momento se realiza la verdad de lo que se está cumpliendo en el templo. Comprendamos esta palabra de Jesús: todo está cumplido. Del verbo telos significa fin, llevar a término, llevar a la perfección.
Con su crucifixión, Jesús no ha llegado al final de su existencia, sino a la finalidad, el por qué y el para qué. La cruz, el destino necesario en amor a este mundo. Jesús es protagonista activo que vive conscientemente su muerte. Su cruz es el árbol de la vida. Sabemos que el desconocimiento de Dios es la causa de la cruz, pero ella a su vez da el conocimiento de Dios. La cruz es la glorificación del Padre en el Hijo y del Hijo en el Padre. El que ve esta gloria queda libre del mal, y así Dios reina sobre el mundo. Así el crucificado es victorioso. Jesús cumple toda Escritura. Toda Escritura se comprende a la luz del misterio pascual de Jesús. Nos lo recuerda San Lucas, capítulo 24. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en la gloria? Y empezando por Moisés, continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Con esta palabra, Jesús hace realidad su nombre: Dios salva. Él es el Señor que salva al hombre. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Su visita es el remedio para la mentira antigua. Jesús vivió el amor al Padre y a los hombres en la perfección. No puede darnos más. Nos ha dado al mismo Dios, que es el amor recíproco entre el Padre y el Hijo. Esto es todo, y fuera de este amor no hay nada. En este momento, el ojo humano ve vergüenza, ignominia y burla. En cambio, el discípulo ve la gloria de aquel que se transfiguró delante de ellos. Y los soldados creen evidenciarlo. Verdaderamente, este era Hijo de Dios, cayendo de rodillas ante la humanidad glorificada. Durante el proceso de la crucifixión están los judíos y los paganos. Sus destinos se unifican. El rey de los judíos es también el salvador del mundo. Los que le dan muerte están a un lado. Al otro lado están los que lo aman. Todos al pie de Jesús. Así se constituye el único pueblo de la nueva alianza. El letrero de la cruz lo dice: el rey de los judíos. Pilato le dice: ahí tienen a su rey. Jesús mismo dice: yo soy rey. Le resalto esta escena de la coronación de Jesús. Este tema de la realeza es el que más interesa destacar al discípulo. Jesús es el Rey universal, el nuevo Rey, desnudo y sin sentir vergüenza como Adán antes de cometer pecado. Jesús es el ícono perfecto del Padre, el Hijo que cumple su mandato para ser como Él, dador de vida. Jesús puede decir: todo está consumado. La unión de los hermanos es la gran obra del Hijo crucificado. Él ha venido a traer paz a los cercanos y lejanos, haciendo de los paganos y de los judíos un solo pueblo, creando un hombre nuevo. El ser uno en el amor, iguales en dignidad, es el don que Jesús nos ha obtenido. Unión que a pesar de todo lo que hagamos contra ella, nunca podrá ser rota. Siempre espera ser acogida en el corazón humano. De esta forma, la unidad entre los discípulos es el único testimonio creíble del amor del Padre. El Hijo ha venido a ofrecer la unión a este mundo dividido para que alcance al fin lo que está en su principio. Todo está cumplido. Vino a instaurar el reino de Dios. Este es el reino de Dios.
Él está en el centro de toda la realidad y toda ella está perfectamente bajo el dominio divino. Este dominio se le da a Jesús justamente cuando Él cumple el supremo servicio de la verdad y de la caridad. El pastor reina como cordero que quita el pecado del mundo. Su cruz es el amor incondicional de Dios que vence el mal con el bien. Este es su modo de reinar. Todo está cumplido a los pies de la cruz. Y ahí sucede ese intercambio. Después de dejar sus vestiduras a los soldados, Él viste la desnudez de nuestro pecado y nosotros vestimos sus vestiduras de inocencia. La creación nueva está cumplida. Lo que se cumplió en el Gólgota queda a nuestra disposición en el memorial eucarístico, don permanente de su sangre y de su carne, su cuerpo y su espíritu. Lo que en la cruz se ha cumplido inicia a los pies de la cruz en el discípulo y la madre. Ahora debe seguir cumpliéndose en nosotros hasta su regreso. Por eso el discípulo predilecto, testigo del amor que nunca morirá, pues prevalece en nosotros. También ya advertía Jesús: les conviene que me vaya. Si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador, pero si me voy, se lo enviaré. El Espíritu que antes moraba en nosotros, en la carne de Jesús, ahora nos es entregado y permanece en nosotros. Está cumpliendo ya la adopción. Ya no somos huérfanos, somos hijos en el Hijo. Ahora, con este espíritu debemos seguir a Jesús, ser sus discípulos, seguir su ejemplo. Dirá San Pablo: fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo que indica cargar la cruz, ser obediente a la voluntad de Dios. Así nos enseñó Jesús a rezar: hágase tu voluntad, Padre Dios. Esta obediencia el mundo poco la entiende. Cuando el hombre hace la voluntad de Dios, acierta, encuentra luz, sabiduría, encuentra el camino de la libertad interior. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz el justo, se saciará del conocimiento. Así se desenlazan los últimos instantes de la vida terrena de Jesús, pues ya no tiene nada más que decir. Jesús es el Hijo del Hombre levantado en la cruz, en el cual se cumple el designio del Padre, manifiesta su gloria. El Rey del universo desde su trono completa su juicio, acoge nuestro vinagre, sacia la sed de nuestras almas, comunicando su espíritu. Realiza con todos los pueblos la nueva y eterna alianza, llamándonos a la unidad para hacer un pueblo bajo el cayado del buen pastor. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Hermanos, en esta noche del Viernes Santo hemos venido recordando estas últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de morir en la cruz. Y en ese instante de entregar su vida, pronuncia esta última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz,
Qué palabra tan sublime, qué palabra suave, hermosa, confiada, que nos ha regalado para el momento de morir. Los seres humanos temen a la muerte y por eso se pasan la vida huyendo de ella. Muchos piensan que al morir pierden la vida. La realidad es lo que le ocurrió a Jesús, que ponemos la cabeza donde Él la colocó, en las manos del Padre. Jesús muere tranquilo y en paz. Inclina su cabeza en las manos del Padre y regala a la humanidad su espíritu, su salvación. Jesucristo quiso que su última palabra fuera la que Él nos había enseñado, que cada vez que nosotros quisiéramos invocar a Dios, nombrar a Dios, lo llamáramos Padre. Jesús quiso terminar su vida pronunciando de nuevo la palabra más querida y pronunciada de su corazón, la palabra que resume su mensaje al mundo: Abba, Padre. He aquí la gran revelación de Jesús, la seguridad y la confianza de abandonarse en quien lo puede salvar. Hermanos, en esta hora difícil de la humanidad, cuando la fragilidad de la vida se ve sucumbir ante la amenaza de la muerte, cuando se ha develado en el mundo la iniquidad y las desigualdades sociales, Jesús nos invita a abandonarnos a la voluntad de su Padre Celestial y en Él tener la seguridad que vamos a superar todo aquello que nos amenaza y atemoriza. En la cruz, solo Jesús ha podido soportar hasta el final el absurdo de la muerte, una muerte cruel, un gran sufrimiento, pero sin miedo, porque solo Jesús ha sido inocente, porque solo Él no conoció el pecado, que es lo que produce en nosotros el miedo a morir. Que bien lo dice San Pablo: el aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Por eso el mal y el miedo a morir han sido superados en la cruz de Cristo. Y solo pueden ser superados en la justicia nueva, la que nos viene de Él por la misericordia y el perdón de Dios. Hoy, cuando el miedo se ha cernido sobre nosotros, que bien nos hace voltear nuestra mirada a quien pende de la cruz y en Él encontrar la fortaleza, la esperanza para seguir luchando por defender la vida, rescatar la familia y el sentido fraterno de ser una iglesia, comunidad de hermanos. En esta última palabra, nuestro Señor Jesucristo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús entrega su espíritu al Padre en profunda paz, después de haber cumplido su misión en la tierra. Ahora nos corresponde a nosotros, como cristianos fieles y discípulos misioneros de nuestro Señor Jesucristo, llenar el mundo de confianza, de esperanza y de fe. Que a pesar de las dificultades y amenazas que tengamos que enfrentar, en Cristo, quien entrega su Espíritu al Padre, nosotros saldremos adelante. Esta palabra nos enseña que debemos consagrar
nuestras vidas a Dios, de cumplir su voluntad en todo momento, de trabajar por el bien común, de hacer del mundo un lugar más humano, solidario y fraterno, para que en la hora de nuestra muerte podamos decir con verdadera paz interior: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hoy, al contemplar nuevamente este patíbulo donde Cristo da la vida por nosotros, aunque parezca un escenario de muerte y de derrota, es todo lo contrario, el lugar del triunfo de la vida sobre la muerte, de la esperanza sobre la angustia, de la confianza sobre la soledad. Señor crucificado y muerto en la cruz, fortalécenos en estos momentos de angustia, de soledad y de dolor, para que así, como al tercer día saliste triunfante de la muerte a la vida por tu resurrección, también nosotros, en tu nombre, tengamos vida y vida eterna. Amén. Queridos hermanos, antes de proclamar en nuestra fe en Dios Padre, que es el Creador del cielo y de la tierra, en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, en el Espíritu Santo y en la Iglesia, que es una comunidad, encomendemos a las familias que en estos días en sus hogares pasan dificultades y trabajo, que tienen necesidad porque mucha gente, muchas familias en nuestro país viven del trabajo diario, del esfuerzo de cada día por llevar el pan a su hogar, por solucionar las dificultades para poder vivir dignamente. Y entonces, hoy tienen necesidad, oremos por ellos y pidámosle al Señor que nos abra también el corazón, unas entrañas de misericordia, para que pensemos en ellos, y no solo pensar en ellos, sino que acudamos en ayuda de sus necesidades. ¿De qué nos sirven muchas cosas si por nuestro egoísmo las acumulamos y no podemos disfrutarlas ni compartirlas con el hermano? Pidámosle pues al Señor por ellos. El Señor Jesucristo en la cruz, que nos mostró al Padre como Padre de todos, que instituyó una familia que es la familia de la Iglesia, para que en ella seamos fieles y hermanos y podamos proclamar a Él, podamos invocar al Padre del cielo como el Padre común. Pidámosle a Él que nos ayude a vivir verdaderamente como hermanos. Entonces invoquemos primero el Padre nuestro, digámosle a Él: a Dios Padre que está en los cielos, esa oración que Jesucristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Desde acá, de esta catedral de Santa Clara, le enviamos a todos los fieles la bendición de Dios, que Él los bendiga, que nos ayude a superar estos momentos, también de soledad, como Cristo vivió y murió, aunque acompañado por su madre, sus discípulos y por otros, murió solo y fue al Padre y nos llevó junto al Padre. Entonces pidámosle a Él, a Dios que nos bendiga, que derrame su bendición sobre nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Suplicamos, Señor, que manifiestes tu bondad. Salva a todos cuantos sufren la mentira y la maldad. Ten piedad de los humildes y a los caídos levanta hasta el lecho del enfermo. Acerca tu mano santa, entra en la casa del pobre y haz que su rostro sonría. Para el que busca trabajo, sé tu fuerza y compañía. Para mujer afligida, dale salud y reposo. Y a la madre abandonada, un buen hijo generoso. Encuéntrale tú el camino al hijo que huyó de casa, Al pescador perdido, al vagabundo que pasa, que el rico te mire en cruz. y a sus hermanos regale, Que no haya odio ni envidia entre tus hijos iguales.
se ante justicia al poderoso humildad. A los que sufren paciencia y a todos tu caridad, venga a nosotros tu reino. Perdona nuestros pecados, para que un día seamos con Cristo resucitados. Tu Señor, que puedes esto y mucho más todavía, recibe nuestra alabanza por Jesús y con María. Recibe nuestra alabanza por Jesús y con María. Tantum ergo sacramentum veneremur Charlui. Semana Santa en Pamplona 2020. Vive con nosotros todas las ceremonias de esta Semana Santa con los fieles en su casa desde la Catedral Santa Clara de Pamplona con las transmisiones en directo por Facebook Live. Domingo de Ramos, 10 de la mañana. Jueves Santo, Cena del Señor, 4 de la tarde. Viernes Santo, Vía Crucis, 9 de la mañana. Pasión del Señor, 3 de la tarde. Sermón de las 7 palabras, 7 de la noche. Sábado Santo, Vigilia Pascual, 9 de la noche. Y Domingo de Pascua, Resurrección del Señor, 10 de la mañana. Ceremonias presididas por Monseñor Jorge Alberto Osa Soto, arzobispo de Nueva Pamplona. Semana Santa en casa, una posibilidad para encontrarnos más íntimamente con el Señor. Arquidiócesis de Nueva Pamplona, Iglesia en casa.